El texto de hoy está en Mateo capítulo 24, a partir del verso 29 hasta el final de ese capítulo, y en algunas de nuestras Biblias está subtitulado como La venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer Mateo capítulo 24 a partir del verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo de un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El título que le he puesto a la reflexión de hoy es ¿Pastorcito mentiroso o siervo fiel? Y ya que estamos hablando de una audiencia, un auditorio de pastores y de agentes pastorales, debo empezar pidiéndoles que no se pongan nerviosos. No vamos a poner en evidencia a aquellos hermanos o hermanas que ejercen el ministerio pastoral siendo un poquito económicos con la verdad, para no decir mentirosos, ¿no? Porque eso puede sonar un poquito brusco. Eh, la historia cuyo nombre he pedido prestado para este pasaje, la historia del pastorcito mentiroso, fue escrita por Félix María Sabaniego y nos cuenta la historia de un joven pastor que, haciéndose el chistoso y con la estupidez propia de su corta edad, va dando la alarma por la llegada de un lobo solamente para reírse a mandíbula batiente cuando venían a ayudarle y se daban cuenta de que no había ningún lobo. Y así pasó un par de veces, hasta que en una ocasión que de verdad se apareció un lobo hambriento, ya nadie quiso hacerle caso cuando él daba voces, porque todos asumieron que esta era una más de esas bromas con las que el tunante buscaba divertirse a costillas de sus vecinos. Y los resultados, como todos sabemos, no pudieron ser más trágicos para el tonto pastorcito mentiroso. Y esta introducción me lleva a recordar que llevo ya más de medio siglo sobre este planeta, como es evidente.
Y a estas alturas ya he perdido la cuenta de cuántas profecías he escuchado con respecto a este tema del fin del mundo. La última, la que está de moda hoy en día, es la que nos dice que no están seguros si es el 21 o el 27 de junio. Hoy ¿qué día es? Hoy es 18. O sea, nos queda realmente muy poco tiempo para salir a comprar sin IVA antes de que esto se acabe. Ya antes habíamos escuchado que era en el 2012 que los mayas habían dicho que se acababa el calendario y se describían una serie de catástrofes para ese año en que todo acabaría, pero como sabemos no pasó, ya estamos en el 2020, lleva como unos 8 añitos de retraso esa profecía. Y ahora nos dicen que tan tontos nosotros no nos habíamos dado cuenta que con el cambio del calendario juliano al gregoriano o algo así, habíamos perdido varios días, entonces que ahora sí, que ahora el calendario maya sí se va a acabar. Pero hermanos, además de la versión de los mayas, está la versión apocalíptica del viejo Nostradamus, al que de rato en rato lo desempolvan, ¿cierto? Pero sus fechas van y vienen. Recordarán quienes tienen la edad suficiente la versión tecnológica que decía que el año 2000 todo se iba a acabar porque los computadores no iban a poder manejar ninguna fecha del 2000, entonces los aviones se iban a caer, todos los sistemas, el dinero iba a desaparecer, en fin. En medio de esas advertencias y profecías está la astronómica. Los astrónomos nos dicen que ya es hora de que aparezca por ahí un asteroide, un cometa, un meteorito y venga, acabe con todo. También están las versiones ecológicas, que incluyen el calentamiento global, el hambre por superpoblación, la sed por deforestación, el caos en los ecosistemas por la desaparición de animales, la contaminación del aire, la contaminación del agua y la sombra de las grandes epidemias. Recientemente, H1N1, el SIDA, el ébola y hoy está de moda el COVID-19. Y si no es la epidemia, es la hambruna que el colapso de las economías va a causar, los violentos fenómenos de desintegración social que sobrevendrán, en fin. Hoy no estamos como muy alegres que digamos, ¿no? Con estos temas. Pero fíjense, nos podemos pasar días enteros tratando de desenmarañar oscuros textos antiguos, la posición de las estrellas, el comportamiento de las masas, pero la pregunta es, ¿para qué? Pastores, ¿con qué fin? ¿Qué logramos con eso? Metiéndonos en esos vericuetos y en esos laberintos. A mí me ocasiona una enorme tristeza ver que ni siquiera nosotros los cristianos nos hemos librado de esta fiebre enfermiza. Y abundan nuestros hermanitos que en vez de predicar el Evangelio, predican el Apocalipsis. No como parte del Evangelio, sino como el anuncio de desgracia. Y andan adivinando qué significan los giros que dan la historia, prediciendo el juicio final con pelos y señales, con fechas probables, todas las cuales han fallado hasta ahora miserablemente. Estos hermanitos, en vez de andar predicando a Jesucristo, parecieran estar predicando al anticristo. Y como pastorcitos mentirosos nos dicen, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y el lobo no. No podemos negar que fueron hermanos nuestros quienes dijeron con toda autoridad que el mundo acababa en el año 1000. O con la peste negra, con la llegada del cometa Halley. Muchos de nuestros hermanos identificaron con toda la autoridad del mundo al anticristo. Dijeron que era Calígula, Nerón, Napoleón, Stalin, Hitler, Pol Pot, Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, algún Kim tenía que ser. Después Saddam Hussein, Osama Bin Laden. Todos ellos, estos adivinos y los anticristos ya están enterrados o cremados o son hecho polvo. Como enterrada debería estar la reputación de tanto adivino que se pone en ese plan, cristiano o no cristiano. De tanto pastorcito mentiroso que se pone a seguir ese juego enfermizo. Y fíjense, ahora tenemos pastores que son pro-Trump, anti-Trump. Y fíjense, el diablo es puerco y nos entretiene con huesitos. Cada semana me llama un pastor pidiéndome que le explique detenidamente cómo es eso del fin del mundo. Que qué viene primero y qué viene después. Que si la bestia, que si la marca de la bestia, que si la gran ramera. ¿Y qué hacemos con esa congregación que tiene exactamente 666 miembros? ¿Se dieron cuenta la última vez que los contaron? Ni para qué les cuento. ¿Por qué esa morbosidad enfermiza con el tema
del fin del mundo? Me pregunto. Piensen por un momento. ¿De qué aprovecha andar tratando? ¿De qué aprovecha que tratemos de adivinar una fecha que el mismo Jesús nos dice, solo mi Padre sabe cuándo va a ser? Y en últimas, ¿qué diferencia hay entre el fin del mundo y mi propio fin? Preguntarnos si algún día todo esto se va a acabar es como si uno se preguntara a un nivel individual algo como, ¿me moriré algún día? ¿Cómo moriré? ¿Cuándo moriré? Y la verdad, yo no sé ustedes, pero yo no quiero saberlo. No quiero vivir pensando que me quedan 1235 días con 20 horas y 35 minutos, por ejemplo. O peor, sabiendo qué pasará y sufriendo desde ahora. Y me pasaré esos 1235 días sufriendo pensando en lo que va a pasar. De igual manera, a nivel general, la pregunta de si este mundo se va a acabar, pues claro, algún día va a pasar. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? En medio de catástrofes de todo tipo, como nos lo anuncia la Escritura. No hay más. Eso es todo lo que sabemos. ¿Cómo podemos ayudarle a la gente con esto? Podemos preguntarles, por ejemplo, ¿qué importancia tiene si morimos aplastados porque es el fin del mundo y nos cayó un cerro encima? ¿O porque nuestros vecinos hicieron un hueco más grande de lo que tenían que hacer al hacer la refacción de su casa y nos cayó una pared? No hay mayor diferencia. ¿Qué diferencia hay si todas las aguas del planeta cubren la Tierra o si me ahogo porque me da un calambre a 10 metros de la playa? No hay diferencia. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es aquello en lo que sí valdría la pena concentrar nuestra capacidad de investigación o aún de especulación como ministros del Evangelio? Nuestra capacidad de adelantarnos a los sucesos de la vida para planear adecuadamente. Nuestra obligación de leer los tiempos que nos pone, no como nos sugieren las escrituras. Lo primero que necesitamos hacer es ayudar a la gente a superar el morbo del tema de la muerte y considerar su propia dignidad. Sea que los mayas tengan razón y no cobremos esta quincena, o que simplemente me dé un infarto, me alcance una bala perdida, el bus en el que viajo se quede sin frenos, el efecto es el mismo. Que si China e India se agarran a bombazos nucleares esta semana, es lo mismo. Caput, adiós, pampa mía, se finí, arrivederci Roma, a chupar gladiolo, como lo quieran poner, se acabó, hasta ahí llegamos. Es lo mismo. Y como pastores podemos empezar a desmitificar el tema para nuestra gente y para quienes nos rodean, incluso como puente para el evangelismo, sin necesidad de andar dándolos de adivino. Simplemente necesitamos que recordarle a la gente que fin del mundo o no fin del mundo, esto va a suceder. Algunos van a tener muertes más tranquilas que otros, unos más rápidas y misericordiosas, unos más tempranos que otros, pero cierto es que todos nos vamos. Pero ya estoy escuchando yo a algunos de mis hermanos. Ay, pastor, no hable así. Ay, qué tema tan feo. No hay otras cosas más bonitas de qué hablar. ¿Por qué ponerse tan tétrico? Háblenos del amor, de la esperanza, de que la voluntad de Dios es que me gane el baloto. Bueno, del amor y de la esperanza podemos hablarles, por supuesto, pero dentro del marco en el que la Biblia las presenta. Y de lo otro, del baloto, pues que le hable la señora que les lee las cartas, porque aunque ustedes no lo crean, alguna de nuestras ovejas anda metidos por allá. Solamente la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que hace posible que nosotros nos liberemos del temor fascinante y enfermizo que nos causa nuestras propias muertes y el fin de las cosas. Y nos permite trascender el fin de nuestra existencia para poder mirar un poquito más allá. Y siendo así las cosas, creo que puedo convencerlos de considerar que las preguntas que son realmente importantes, cuando nos vienen a preguntar todas esas cosas de las señales del fin que nosotros no podemos desentrañar, podemos llevarlos a considerar dos preguntas. La primera es, ¿cómo voy a vivir? Y la segunda, ¿qué pasará después de la muerte? Y me parece que el cristianismo tiene respuestas significativas y esperanzadoras para ambos casos. Como pastores debemos tenerla clara para no terminar como ciegos guiando ciegos.
Y voy a empezar por la segunda pregunta, por la última. ¿Qué pasará después de mi muerte? La visión bíblica de la muerte física es la de una transición, un paso, que nos pone en una de dos situaciones diferentes. La muerte es una transición que nos pone en una de dos situaciones diferentes. O la salvación eterna o la condenación eterna. O el cielo o el infierno. Ahora bien, las imágenes literarias del cielo y del infierno son muchas y nadie ha regresado para mostrarnos fotos de cómo son esas dos condiciones. Y aunque muchos crean lo contrario, la Biblia no nos dice mucho de cómo es el cielo o el infierno. Sí nos habla más del cielo, pero no dice mucho tampoco. Nos dice que el cielo es inmensamente bueno, inmensamente placentero, maravilloso, y que el infierno es indescriptiblemente malo y terrorífico. Esa historia que el Señor cuenta en Lucas 16 es absolutamente escalofriante. Las Escrituras también nos dicen que por nuestra condición de pecadores, de la que no se escapa nadie, por muy buena gente que sea o parezca ser, nos hace a todos acreedores de un pase al infierno para pagar nuestras culpas. Sin embargo, también nos dice que el amor y la misericordia de Dios es tan grande que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida. Dios se hizo hombre, vivió como hombre, nunca pecó y se entregó para padecer en lugar nuestro, de manera que su sacrificio fue un sacrificio perfecto. Y de esa manera, todo el que lo acepte como su Salvador y como su Rey tiene el derecho a intercambiar su destino con Él. Le entregamos nuestros pecados, Él nos da su justicia, nos da su perfección. Él recibe nuestro castigo, nosotros recibimos la aceptación de su Padre. Él es abandonado por Dios, nosotros somos recibidos en su presencia. Él recibió la condenación que nosotros merecíamos y en cambio nosotros recibimos la salvación que merecemos. Entonces la respuesta a esa pregunta es relativamente sencilla. Quienes han recibido a Cristo en su vida, quienes han aceptado su amor, su gracia y su misericordia, al morir verán a Dios. Y resucitarán para vivir eternamente bajo la gracia de Dios, gozando de todo lo bueno, lo puro, lo santo, lo dichoso, lo hermoso que se puedan imaginar. En contraste, quienes hayan rechazado el amor de Dios en Cristo resucitarán para una eterna condenación, para castigo y para todo el tormento que merece quien peca, o sea, que merecemos todos nosotros. No hay otra salida. Y algunos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y este qué le pasa? Nos está diciendo cosas muy básicas. A nosotros que somos pastores, somos doctores de la ley, tenemos nuestros posgrados en teología. ¿Qué le pasa a este man? Pues mi pregunta es si no creen que es mejor asegurarnos de decirles estas cosas a la gente, en vez de andar metiéndonos en laberintos de los que después no vamos a poder no vamos a poder salir. O en vez de ir haciendo conjeturas que nos pueden dejar en la condición de pastorcitos mentirosos muy fácilmente. Si me preguntan si estas son señales del fin del mundo, pues yo no lo sé, pero sí sé que sin Cristo estás perdido, sea o no sea el final del mundo. Puedes creerlo o no creerlo, pero para eso eres una persona libre. Pero eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice. Una cosa es morir con Cristo y otra muy diferente, morir sin Cristo. Si quieres saber cuándo será el fin del mundo, supuestamente para prepararte, mi querido amigo, ¿por qué mejor no te preparas de una vez y te aseguras la salvación? Hoy puedes decidir porque estás vivo. Mañana, de pronto, quién sabe. El próximo año, no sabemos si va a haber un próximo año. Nadie tiene la vida asegurada y no todo el mundo escucha cosas como, Señor, usted tiene 6 meses de vida, vaya arreglando sus asuntos. Pero eso no es todo, hermano. Si solo se tratara de eso, nosotros tendríamos que ir hablando por ahí de la muerte cristiana. Cuando lo que nos dijo Jesús fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro tema es la vida, no la muerte, porque no podemos olvidar que Dios nos ofrece en Cristo no solamente vida después de la muerte, nos ofrece aquí, hoy, ahora, vida abundante, vida de gracia. Nos ofrece su paz, su potencia, su fuerza, su amor, su protección. Nos ofrece un sentido para la vida, una causa por la cual vivir. Y millones de razones para hacerlo,
repartiendo luz, verdad, amor, todo lo que lo que nuestro Dios representa, repartiendo eso a diestra y siniestra. Y me di cuenta, pensando en estas cosas, que si el tema de la pregunta anterior es crucial para quienes no son cristianos, ¿qué pasa después de mi muerte? Esta segunda pregunta, ¿cómo debo vivir?, le debe hablar a quienes ya son cristianos, a quienes tenemos la eternidad asegurada, a quienes somos salvos. ¿Estás viviendo la vida que el Señor ganó para ti en la cruz del Calvario? ¿O simplemente estás vegetando, amargado, asustado en una esquina, esperando el día en que el Señor te lleve a su presencia? Y ojalá que sea antes de la gran tribulación, por favor, Señor, porque yo no quiero sufrir. Recién ahí vamos a gozar de la vida abundante que Dios nos dio. Y hermanos, me aterra, me impresiona la cantidad de creyentes que conozco cuyas vidas no son muy diferentes, que digamos, de la de aquellos que no tienen a Cristo. No son más santos, no son más derechos que una persona decente cualquiera, a pesar de que las escrituras nos dicen que somos nosotros la luz del mundo y la sal de la tierra. Peor aún, no viven vidas más gozosas que los demás, a pesar de que Cristo dijo que había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Dijo que quien creyere en Él, de Él brotarían ríos de agua viva. Veo cristianos angustiados, temerosos, cuando lo que Dios nos dice una y mil veces en su palabra es: no temas, clama a mí, confía en mí, yo te cuido. Veo cristianos dedicando sus vidas a todas las cosas de este mundo, cuando nuestro mandato es a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas que Dios sabe muy bien que necesitamos vendrían por añadidura. Entre nosotros, y nosotros nos incluye, pastores, veo entre nosotros pleitos, rencillas, envidias, divisiones, maledicencias, afán de ganar estatus o prebendas. Puede que así todo ya seamos salvos y vamos a ir al cielo de todas maneras, pero nos estamos perdiendo la oportunidad de vivir vidas plenas, significativas, hermosas, agradables a nosotros, útiles a otros, vidas que honren al Señor y bendicen a los que nos rodean. Y si esa es una responsabilidad de todo creyente, es muchísimo mayor para nosotros, quienes servimos al Señor. La tragedia de eso no es solo que nos perdemos cada uno al no vivir como Dios espera de nosotros, sino que así nuestras vidas tampoco nunca serán atractivas para otros. Y el Evangelio no será atractivo para otros. Tampoco estaremos fuertes espiritualmente para el día malo, porque no se olviden que nuestra condición de creyentes y la protección de Dios no nos garantizan que no enfrentaremos dificultades, dolores, persecuciones. Y tengo que repetir una y otra vez que mejor vayamos preparándonos, porque vienen tiempos de persecución y de odio contra los cristianos. La diferencia está en que si sabemos en quién hemos creído, si verdad hemos conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, podremos decir junto con Pablo, a voz en cuello, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que todas las cosas ayudan a bien para quienes aman a Dios. ¿Cómo se logra todo esto? ¿Cómo alcanzamos a vivir esas vidas plenas que Dios nos ofrece? Con el Señor las cosas son muy sencillas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que no tiene sabiduría, pídala, clama a mí, yo te responderé, y así sucesivamente. Pero como pastores, creo que valdría la pena prepararnos para ministrar a tres tipos de personas en relación a este tema que hemos venido tratando. Primero está el cristiano, que está seguro de su salvación eterna, vive su vida pegado a la palabra del Señor, buscando su voluntad, disfruta de su relación con Dios como su Padre, su Señor, su Salvador. No digo que sea perfecto porque nadie lo es. No digo que se sienta bien o feliz todo el tiempo porque nadie puede hacerlo. Pero es alguien que enfrenta aún lo que no es agradable con el gozo que trae la convicción inquebrantable de que su vida está en las manos de un Dios de amor. A esos cristianos tenemos que animarlos, aprender de ellos, aprender con ellos, apoyarnos en su sabiduría y enseñarles a transmitir eso que ellos tienen y que los ha llevado a ese grado de madurez
a otros que sean catalizadores de crecimiento y de edificación. Ese es un primer grupo que tendemos a descuidar porque los vemos tan bien que los dejamos por ahí tirados solitos, pero hay que ministrar. El segundo grupo es el de los cristianos que sí, son salvos, porque el que cree en Cristo y confiesa su nombre es salvo. Así lo dice la palabra y la palabra es verdad. No vamos a poner en tela de juicio su salvación, pero son cristianos que no llevan vidas plenas, abundantes, llenas del misterio y de la maravilla de Dios actuando en esas vidas. Son cristianos que están muy pegados todavía de las cosas de este mundo, que del dinero, que el estatus, que el qué dirán los demás, que las trivialidades y frivolidades que se nos cruzan en el camino cada día. Cristianos que cumplen con sus obligaciones religiosas, pero caminan encorvados bajo el peso de las ansiedades, los temores, los traumas, las dudas, las tentaciones. A esos cristianos tenemos que acercárnosles y rogarles que se arrepientan y busquen el rostro del Señor, que replanteen sus vidas, que consideren poner toda la carne en el asador por Cristo, que aprendan a preguntarle a su Señor por dónde deben caminar, que cultiven el arte de negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirle para vivir vidas llenas de aquello con lo que Dios quiera llenarlas. Aunque eso significa perder el control. Y el tercer grupo de personas que nos necesitan son aquellos que no conocen al Señor. Son las personas que no saben qué pasará con ellas el día que les toque morir, no saben si irán a salvación o a condenación, o pueden decir que no les importa. Y mientras tanto, sus vidas aquí no están dedicadas a disfrutar y gozar del amor de Dios, ni a servirle. No tienen idea de lo que es tener a un Dios amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo caminando con ellas, ayudándoles a pensar, a sentir, a actuar, a vivir. Si nos cruzamos con estas personas, hermanos, que no sea para llenarlas de visiones apocalípticas que no entendemos bien ni siquiera nosotros. Nuestro trabajo es ayudarles a entender su necesidad de salvación y decirle al Señor, Jesús, sálvame. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, quiero vivir para ti. Y así puedan llegar a saber que, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que cuando hablamos con una persona que se está enterando de estas cosas, nos diga, yo quiero eso. No sé cómo se hace, enséñame a vivir plenamente. Dame, Señor, el poder para hacerlo, dame el gozo de conocer. Hermanos, así nunca vamos a ser pastorcitos mentirosos. No hay manera de equivocarnos así. Mayas o no mayas, Nostradamus o no Nostradamus, el fin del mundo se acerca. Cada día que pasa está un día más cerca. Hoy en día, como dice el texto anterior al que hemos leído, hay guerras y rumores de guerras y de sediciones, plagas y pestilencias. Cada vez más el Estado está trabajando para que se generen condiciones de manera que en nuestras propias familias los padres se vuelvan contra los hijos, los hermanos contra los hermanos, los hijos contra los hijos. Si eso significa que vamos a ver el fin o no en nuestros días, realmente es irrelevante. No importa. Tenemos una vida que vivir y que podemos vivir a plenitud y tenemos una salvación que proclamar en la persona de Jesucristo. Ese sí es un pensamiento al que vale la pena dedicarle tiempo en estos días en que abunda el caos, la incertidumbre, la escasez y todas estas cosas irán haciendo nuestras vidas cada vez más difíciles, menos libres, sabiendo además el tiempo de persecución no está. Hace un par de semanas el Señor nos hacía la misma pregunta que le hizo a Pedro. ¿Me amas? Y frente a una respuesta positiva, vimos que el mandato del Señor, y lo amamos, es cuidar, pastorear, apacentar sus ovejas. Esa es nuestra tarea. No hay más, no hay otra. No estamos para ir por ahí como adivinos de feria tratando de interpretar cada noticia que sale en la televisión como una señal del cielo. Estamos para anunciar el evangelio de salvación, para invitar a la gente a arrepentirse de su pecado, entregar su vida a Cristo. Estamos ahí para apacentar a las ovejas sanas, de manera que sigan así y puedan ministrar otras ovejas.
Estamos para vender la perniquebrada, consolar a la que sufre, defender a la débil y a la pequeña. Estamos para anunciar todo el consejo de Dios y explicarlo de manera que el pueblo de nuestro Señor no perezca porque le faltó entendimiento. Dejemos que los administradores administren, que los diáconos sirvan las mesas y que los adivinos no adivinen nada. Pero nosotros, pastores, recojamos el ministerio de la palabra encarnada, nuestro Señor, la palabra escrita que tenemos en nuestras manos, la palabra predicada desde nuestros púlpitos físicos o virtuales o lo que se pueda hacer. Hablemos de Dios, de sus promesas en Cristo, porque no sabemos nada de nada más. Y porque no hay nada más importante, nada más relevante, nada más urgente, sea que sea el fin del mundo o no. Los días son malos y vendrán días peores. La última reserva de esperanza para este mundo somos nosotros. Tú y yo. No sé si más que nunca, pero este mundo hoy necesita buenos pastores. Urgentemente. El llamado de nuestra hermana Gloria con respecto a lo que el Estado le está pidiendo a la iglesia para los enfermos, sufrientes, me retumba con relación a esto. Con urgencia, este mundo necesita pastores. Frente a este mundo hambriento de verdad y de esperanza, voy a terminar leyendo otra vez el verso 45 de este texto, que normalmente queda escondido en medio de todas las señales del fin. Pero miren lo que dice el verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento? Sí, habrá terremoto, habrá rumores de guerra, habrá todo lo que ustedes quieran. Mi pregunta es, dice el Señor, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? ¿Quién de nosotros no quisiera levantar la mano y decir, Señor, yo quiero ser ese siervo fiel y prudente? No quiero ser un pastor, quiero ser un siervo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque aún en medio del anuncio de catástrofes y de dolores, la palabra central es esperanza. La palabra central es tu amor. La palabra central es tu misericordia. Y hoy para nosotros, tu llamado a pegarnos a ti. Tu llamado a no dejarnos confundir, a no dejarnos llevar por donde no nos has metido tú, a no ponernos a gastar nuestro tiempo, nuestra mente, nuestros esfuerzos en las minucias en las que el enemigo nos quiere tener tan entretenidos, para que dejemos de predicar la salvación en el nombre de Jesús. Señor, pongo en tus manos las vidas y los ministerios de estos hombres y estas mujeres a quienes tú has puesto en diferentes partes del mundo, en diferentes rincones de la sociedad, para llevar luz, para llevar verdad, para llevar Cristo. Haz de cada uno de ellos, Señor, un siervo, una sierva fiel y prudente, de esos con los que tú quieres llenar este planeta, para que muchos más reciban, Señor, reciban el mensaje de la salvación y puedan pasar de muerte a vida y puedan esperar el fin del mundo, no llenos de miedo y de angustia, sino con una palabra en sus labios. Ven, Señor Jesús. Y en su nombre oramos.